Continuamos en Paneo Semanal por Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Entonces, Luis, ¿por dónde que vamos? Bueno, se va a celebrar la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, en donde ya China tiene preparado el escenario para recibir a los miembros de esa Organización de Cooperación de Shanghái, que como dijimos al inicio... ¿Lo van a recibir como recibieron a lo de la Unión Europea, que lo subieron en una guagua? Para nada, para nada. Todo lo contrario. A Ursula von der Leyen, la pobre... La humillaron. Pero ella debe estar acostumbrada porque le ha pasado como 3 veces. Primero le pasó en Turquía, en un momento que no le dejaron silla. No se pudo sentar. Le pasó en Estados Unidos. Y ahora China, Trump la sentó en un pupitre casi, en la escuelota. Es decir que eso Ursula von der Leyen tiene que estar acostumbrada a eso. Lo que no va a pasar, eso no va a pasar con esta cumbre que ha llenado muchas expectativas, porque es una organización, se creó en el 2001, con la idea de reforzar la seguridad de la zona y de ayudarse mutuamente, una especie de símil de la OTAN europea, pero para esos países del sur global. Supuestamente se hacen los defensores del sur global. Y el sur global son los países Latinoamérica, África, que no tienen ese desarrollo. Y entonces llegan los paladines de China, India, Rusia, a varios países. Los BRICS. Una especie de BRICS, pero recuerda que los BRICS son económicos. Tienen una naturaleza económica. Lo pones en China. Sí, claro. De acuerdo a la naturaleza de la formación de los BRICS, es una agrupación económica. No, yo sé. Pero lo económico viene lo militar. La cooperación de Shanghái no es económico, aunque sí se va a usar y se está usando para eso, pero de acuerdo a la constitución de esa agrupación hay un término y hay cláusulas de seguridad, ¿verdad? Y de integridad. Y es gratis la seguridad. Entonces, esos países... O sea, la cooperación en materia de seguridad no se puede establecer en dinero. Pero Estados Unidos está... Si China le suple un barco lo que pasa es que eso... O un cohete. Pero Estados Unidos está dando o una AK-47. Bueno, eso siempre va con una asesoría anexa. Y con chinos que van a instalar. La 25ª Por ejemplo, cumbre. la República Dominicana acaba de recibir un patrullero norteamericano. Bueno, eso es parte del ejercicio que hablamos inicialmente, que pusieron uno en San Juan. Y aquí, bueno, entienden que aquí pueden regularmente poner uno son también. Unos barcos viejos que los Estados Unidos sacan, la mayoría tienen 30 años de servicio. Te lo venden. Y te lo venden se supone que a precio módico, pero una cosa que ya tenga 30 años en uso, usado. Hay que ver si real efectivamente hay algún concepto de cooperación en eso. Sí, esta es una organización, es un grupo, es un bloque, ¿verdad? Como dice, hace varios años aceptaron a Irán. Los líderes, los protagonistas de este encuentro, de esta cumbre, que va a ser en Tianjin, China, son India, Rusia y China, ¿verdad? Por razones obvias, Pakistán también es parte de esa organización. Hay unas 20 países y 10 organizaciones internacionales que son parte de esa organización y se van a ver en China. Y aquí llega el tema de que la política exterior de Norteamérica con los aranceles está reagrupando a otras organizaciones que pudieran estar separadas o no pudieran estar tan cohesionadas. Sí. Sin embargo, esa política de aranceles está motivando que se reagrupen y que tomen relevancia organizaciones como esa. Aunque debo decir que esto tiene un precedente, esto no se creó ahora, a raíz de los aranceles de Donald Trump. No, tiene 2001, eso se creó en el 2001. Que las estrategias de los chinos
Son a largo plazo. No son coyunturales. China, evidentemente, que tiene un rol estratégico y principal en esta iniciativa de seguridad global, y es parte de su esquema de continuar ese camino hacia el liderazgo global, ¿no? Hacia constituirse en la primera potencia en materia económica, en materia de seguridad y en materia de influencia en el mundo. Y ya China tiene intereses importantes en países como Venezuela, en países como Nicaragua, en el Pacífico, ese acuerdo en el este de Asia, ese acuerdo de libre comercio que suscribió con las naciones de Asia y el Pacífico, es decir, que se constituye hoy en día en la zona económica más importante en materia comercial del mundo. Y yo creo que esto es parte del ejercicio de los chinos de continuar reafirmando su liderazgo global. Es lo que digo, que la política norteamericana que sirven para un propósito hace que esos países... Donald Trump radicaliza. Sí, a todos alrededor de él. El radical radicaliza. Pero el asunto de la... no es casual que Irán entre ahora, después que le mandaron 2 B-25. No, y que además... 7, no sé cuántos B-25. Sí, pero que Irán está reaccionando... Y lo bombardearon. Irán está reaccionando al tema de Nagorno-Karabaj. Donde ya Estados Unidos le instaló una zona una zona económica especial en Georgia, que es la frontera, está al norte de Irán, y entonces es lógico que los iraníes traten de buscar refugio con sus amistades. Es decir, que si antes estas organizaciones que existen desde el 2001 no tenían ningún tipo de relevancia, y las reuniones, esta es la 25ª cumbre, no tenían ninguna importancia, y a veces países que ni iban, en esta ocasión esa política la está reagrupando, la está consolidando, y revisten relevancia ahora frente a esto, porque ¿quién es el objeto de las sanciones impuestas a Rusia, al petróleo ruso? Es India, ¿verdad? Porque Donald Trump dijo, si Rusia vende a todo el que le compre a Rusia, yo lo voy a sancionar. Aunque hay un tema que sobre eso de los aranceles, vimos una corte de apelación ayer. Sí, que lo declaró que tiene que pasar por el Congreso. Tumbó prácticamente... Principio de legalidad en materia tributaria. Exactamente. Se mantiene, porque se mantienen los aranceles, pero está en discusión de que sí debe pasar por el Congreso antes de imponer esos aranceles, porque hay una invocación de una ley. Exacto, de una ley de emergencia que es lo que permite que el presidente, pero eso de manera provisional, y en virtud de que del 47. Lo que pasa es que son varios... En materia también de migratoria, Donald Trump ha hecho lo mismo. Son varios tipos de... Son varias bases. Una legislación de emergencia para... lo que hemos dicho aquí, que tiene un staff de expertos que busca la forma de llevar a cabo todas las pero para bypassar la institucionalidad, es decir, no para ir al Congreso, para que Donald Trump opere como un nuevo dictador, es decir, a base de decretazos. Lo que está buscando son o como si hubiese un estado de emergencia, de excepción en Estados Unidos. Exacto, porque hay 3 o 4 legislaciones que son en las que él se basa. Claro. Hay unas que son para países diseñados para esquemas de estado de emergencia y para países hostiles, para estado de conmosión interior o una situación extraordinaria, no para el uso ordinario, que es lo que lo está aplicando. Países que están en guerra, ¿entiendes? Eso el espíritu de eso es ese. Entonces lo que ha dicho esta corte es que los poderes de emergencia no facultan al presidente a reescribir la política comercial de los Estados Unidos. O sea, en pocas palabras, eso no se puede usar de forma general. Incluso violando, porque Donald Trump viola acuerdos, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana. Nosotros tenemos un acuerdo de libre comercio y se nos ha aplicado un 10% de arancel en violación al acuerdo. Unilateralmente. De manera unilateral. Arbitraria. Un acuerdo que fue aprobado por el Congreso de los Estados Unidos. Es decir, sobrepasando la autoridad congresual.
Así es. O sea, que evidentemente... Eso es lo que dice esa decisión. Sí. Que al utilizar esos poderes que se conciben para estados se llama principio de la legalidad en materia tributaria. Claro. Los impuestos tienen que ser establecidos por el Congreso, la forma de su recaudación y las exenciones fiscales también. Entonces ahí eso va a tener que ir al Congreso. Obviamente el Congreso es de mayoría republicana. Sí. Ahí no habrá problema, aunque va a haber que discutir eso. Porque yo te venía escuchando, parte del tema con Venezuela es la posibilidad de perder en las elecciones de noviembre de medio término el asiento de la Florida, que con lo cual los republicanos perderían la Cámara de Representantes. Entonces, si tú le das ese caramelito ese cubano, parqueo de esos portaaviones ahí es parte de una estrategia más que militar y, digamos, yo también coincido en que ellos no van a invadir Venezuela. Es una estrategia política de cara a las elecciones de noviembre, que están ahí. Claro. ¿Y qué tal? Las elecciones de medio término, noviembre, en 2 meses. Y que yo tengo una tesis muy particular. Se están preparando con... Oye, ese barco no va a salir de ahí hasta noviembre, te lo digo yo. Mira, mi posición particular es que el objetivo de eso es Cuba, no Venezuela. Pero que Venezuela. Cuba. Terminar de tumbar al régimen cubano, que no hay luz. Ya en Cuba no hay luz. Pero Cuba hace tiempo que no hay luz. Ni nada. Pero los lo de ahora aceptan esa vaina. Pero lo de ahora es... que cerrar a Cuba y apagar la luz. Y no hay comida y hay muchísima precariedad. Y los cubanos que... Lo de ahora es peor, porque el problema es que van 3 generaciones que han nacido en la revolución. Sí, pero el tanquecito de oxígeno que le pasaban era de Venezuela. Y ya eso está cerrado. Y de Rusia, y ellos aguantan. Se le acabó. El otro tema es que la Florida está venezualizada. Recuerda que Rusia, Putin fue y habló con Trump. El otro tema, hay 2 poblaciones que tienen un peso específico en la Florida. Después de los cubanos son los venezolanos. Los venezolanos han conquistado la Florida. Por la migración, el tema también del estatus migratorio de asilo que se le ha dado. Los venezolanos que se fueron, ¿verdad? Que son los que adversan al régimen de Maduro. Por supuesto, igual que los cubanos que están allá, que son los que adversan al régimen cubano. La gente de lo de Radio Mambí. Entonces, la brava, sí. WHK, QA. La QA. Tú prendí esa vaina y salía. Radio Mambí, la brava. Tú salías de ahí a buscar una yola para ir para La Habana a tumbar Fidel. Cuando veía eso. Sí. Pero ninguno. A Macanosa. 24 horas en esa vaina, de que levantaban. Pero ya ni fuerza tienen, porque ya... Pues ya están viejos, ya Fidel se murió. No, y lo que decía que y que ya son americanos. Lo que tú dices que están viejos, ya los hijos son gringos, no les importa la vaina. Nunca en su vida han ido a Cuba. Ni tienen nietos grandes ya. No tienen un vínculo ni nada de eso. Lo que pasa con los dominicanos también, que cada día más todavía, evidentemente, hay mucha gente de primera generación y eso. Pero los de segunda generación pierden el vínculo con el país. Es así. Tú decías de esas legislaciones que el staff de Donald Trump está utilizando. Hay una información interesante con respecto a una mina de cobre, que es la mina Resolution Copper en Arizona. Resolution Copper es una mina de cobre. ¿Recuerdan la importancia del cobre en términos mundiales? Junto a los materiales y tierras raras, materiales raros. Eso le costó el poder a Allende. Esa es cobre. Vital, el cobre es vital para todo lo que es tecnología es vital. Y resulta que esa mina de cobre está... Suerte que es muy abundante. Debajo, en este caso es abundante, pero se necesitan unas cantidades tan altas que hay tanto cobre, pero la producción del cobre no es suficiente. Por eso esa mina, que el cobre no tiene un precio de cotización, es barato. Sí, porque es muy abundante. Pero es parte de los componentes que se requieren. Muy para útil sí es, pero abundante también. Entonces hay una mina de cobre que Donald Trump la ha declarado como parte de la ley de producción de defensa, ¿verdad? Como cada material, ya lo vimos en la pandemia, cómo declaró las mascarillas en un momento determinado, apelando a esa ley de producción de defensa, para la defensa, en donde hace obligatorio e impide que esa mina, que salgan de ahí materiales para otro país.
Esa mina está enclavada en un territorio apache, que es un parque nacional de los aborígenes locales. ¿Qué le importa a Donald Trump esa vaina? Correcto. Pero ese parque estaba prohibido, está limitado a la producción, y explotar esa mina implicaría abrir huecos de hasta medio kilómetro hacia abajo. Es decir, hacer hoyos ahí. Por lo tanto, explotando y destruyendo ese parque nacional. El hábito de los apaches. El hábito de los apaches. No le importa. Y entonces, él es un piel pálida. Lo importante para él es la producción de eso, claro, y lo que está logrando en términos de la productividad que tenga esa mina. Es interesante. Vamos a ver si hablamos en los próximos programas de eso, porque es un buen ejemplo de lo que Donald Trump está haciendo a nivel de toda la economía norteamericana, en todos los sentidos y en todos los ámbitos. Debo decirte que la economía norteamericana, que iba a crecer un 1%, va a crecer un 3%. Correcto. O sea, está dando resultados. Y ya la Reserva Federal está cediendo a bajar el tipo de interés. Pero porque creció la economía. Creció. Pero está complaciendo. Y eso es positivo para nosotros también, porque si la Reserva Federal baja la tasa de interés, aquí también el Banco Central pudiese... Tiene mayor margen para maniobrar. Aunque ahora hay una situación de devaluación del peso, que realmente bajar las tasas en ese contexto no es saludable, porque implicaría más pesos y preocupante en la economía y una mayor devaluación, o sea, una presión hacia el alza de la tasa de cambio. Y preocupante lo de la devaluación de ahora, porque se está dando en un contexto donde los 81 mil millones de pesos de encaje todavía no han salido todos a la calle. No, quedan 39 mil, me parece. Exactamente. O sea, que han salido 42 mil millones. Exacto, de esos 42 mil, y mira... Pero se ve que una buena cantidad fueron a buscar dólares. Sí. O sea, son operaciones financieras, más que de generación de inversión y de generación de... Es positivo. ¿Por qué? Porque no es positivo. No es positivo porque no se está logrando el objetivo. No, primero no se genera el objetivo de dinamización económica. Y segundo, te genera un incremento del costo de la economía, porque esos pesos están buscando dólares, por eso hay una escasez de dólares. No hay dólares en el mercado. Subió. Y las cotizaciones estuvieron hasta el 64 por 1. En pocos días hemos visto que el dólar de 59 o sea, el peso, perdón, de 59 por 1 se ha devaluado hasta 64 por 1, y eso es bastante preocupante, sobre todo es muy buena noticia para el sector turístico, para el sector de zona franca, para el sector exportador, ¿verdad? Pero que recupera de un modo u otro el impacto del arancel de 10%. Pero para el resto de la economía, que depende de los costos de la economía, que depende de importaciones, para los que tienen consumo para la clase media, para los dominicanos que van al supermercado, la inestabilidad. Pues evidentemente que le genera una presión inflacionaria importante. Por ejemplo, yo siempre he dicho que los pollos, los cerdos, las vacas se ensamblan en la República Dominicana, porque el maíz, el sorgo, la cebada, los componentes que forman parte de la alimentación son todos extranjeros. Y hay un tema del déficit eléctrico que sube también. Claro. Porque las sedes facturan en pesos. O sea, la mejor medicina para el mantenimiento. Y el subsidio en dólares. La mejor medicina para la economía es la estabilidad. De tasa de cambio, estabilidad de la tasa de interés, estabilidad. En un escenario de estabilidad hay crecimiento económico, vienen las inversiones. Y la gradualidad. Y claro, en cualquier escenario la gradualidad, la volatilidad genera crisis económica. Porque ¿qué fue lo que pasó en marzo aquí? Que subió muy rápido el dólar. ¿Entiendes? Estaba todavía dentro de los rangos proyectados, pero estaba subiendo muy rápido. Entonces hubo que... Por ejemplo, de esos 81 mil millones, el propio Banco Central dice están disponibles 39 mil. O sea, diciendo, no lo hemos inyectado porque tenemos que jugar con la política económica en el sentido de controlar la masa monetaria para evitar que esta corrida devaluatoria pues sea mayor, ¿no? Incluso, no dudes tú que el banco esté interviniendo en la próxima semana con inyecciones de dólares a la economía
para tratar de por lo menos estabilizar esta espiral devaluatoria que se ha dado esta semana. El problema es que la devaluación de aquí no es porque no hay dólares. Aquí hay dólares. Especulativa. Tiene un componente especulativo. Y en marzo aquí se tomaron unas medidas. Vamos a invitar al sábado que viene a Luis Manuel Piantini Sí. que nos hable de eso. Él sacó un artículo muy bueno, Los cuentos chinos de la economía. O sea, todas las mentiras que se dicen. Cuando él estuvo aquí habló de que esa subida de dólares, claro, que son especulativas básicamente. Momentáneas. Y especulaciones de las mismas instituciones financieras. No, y él dijo aquí que iba a bajar, y de hecho... Pero un país donde la banca tiene declara beneficios de 24%. O sea, eso no se ve en ninguna parte del mundo. Claro, la utilidad del sector financiero. O sea, porque... exacto. El sector financiero porque declara... eso es una comisión que tú ganas por trabajar el dinero de los demás. Pero, y tú te ganas un 24%. Pero no te vayas más lejos. Declarado. No te vayas. Hay que ver lo que se queda en la contabilidad creativa. Pero no te vayas más lejos. El sector, yo creo que este debe ser uno de los pocos países donde el gobierno va a buscar impuestos adelantados a los bancos. Impuestos, no préstamos, no, impuestos. Pues claro, porque se gana. Y los bancos se lo dan. Claro. Pero es porque es uno de los pocos países, ojalá tú busques ahí en Google cuál es el promedio de rentabilidad de las operaciones financieras a nivel global, que tiene un 24% de rentabilidad. Exactamente, o sea, se lo ganan todo. Un 5, 6, Exacto, un spread. Un 24, imagínate tú. Bueno, ¿qué podría salir mal? Bueno, tenemos que ir a la pausa. Este panel semanal, no le cambien.